La venganza será terrible por AM750 en esta modalidad de transmisión remota. Cada uno de nosotros está en su casa cumpliendo la cuarentena obligatoria. Vamos a ubicarnos en la corte de Lisboa a mediados del siglo XVI y hablaremos de Sebastián. Sebastián era el hijo del príncipe Juan de Portugal, nieto y sucesor del rey Juan III. Con la muerte de su abuelo en 1557 y habiendo ya fallecido su papá, hubo años de regencia y en 1568 Sebastián llegó al trono con la mayoría de edad. Dice la crónica que, poco preparado para el oficio del rey, Sebastián dejó los temas de gobierno en manos de validos y se interesó por asuntos de guerra y por conquistar a los musulmanes del norte de África. Eran tiempos de expansión portuguesa. Durante ese periodo continuó su acción territorial en Angola, Mozambique y Malaca. También se produjo la anexión de Macao, allá donde Judas perdió el poncho. El joven rey Sebastián tuvo una juventud un poquito mística. Se convenció a sí mismo de que era un gran capitán de Jesús en una gloriosa cruzada contra la expansión del poder turco en el norte de África. En medio de aquel berretín de cruzado, armó un ejército real para marchar sobre Tánger. Sebastián disoyó a aquellos que le decían que su avance era una locura. Ahí estaba su tío, el rey español Felipe II, que era hermano de la mamá de Sebastián, Juana de Austria. Pero la cuestión fue que Sebastián no le dio bolilla al tío. Una gran flota partió de Belém, allí donde venden bolas de fraile. Sí. En 1578. De Lisboa está a media cuadra. Bien. Entre galeones, carabelas y galeras llevaban en total 20.000 hombres. Deseoso de entrar en acción, el joven rey condujo a sus tropas desierto adentro para enfrentarse a unos ejércitos que eran el doble del suyo, bajo el liderazgo de Malay Abd al-Malik, el sultán saadí de Marruecos. Desde el principio hubo presagios desfavorables. El ejército iba acompañado por miles de criados, esclavos y prostitutas, cuyo trabajo era favorecer que los nobles se sintieran a gusto y cómodos. Ya sabe cómo son estas cosas. Para facilitar el transporte, el rey también llevaba más de 1.000 carros. El ejército se desplazaba con mucha lentitud y cuando llegaron a la zona que buscaban, las fuerzas del enemigo ya estaban allí esperándolo. El ejército de Al-Malik era una fuerza profesional que probablemente contaba con 70.000 hombres, incluyendo unos 25.000 de caballería. Así, el 4 de agosto de 1578, el día más caluroso de la estación, el ejército cristiano, en el que servía la florinata de la nobleza portuguesa, con el joven rey de 24 años a la cabeza, fue aniquilado por las fuerzas bereberes en la batalla de Alcázar Quibir. A lo largo de las 6 horas de batalla murieron tal vez 8.000 cristianos, entre los que estaba el rey Sebastián. Según algunos, el cuerpo del rey nunca se encontró. Posiblemente sus ropas fueron saqueadas por los vencedores y al cuerpo, que debió quedar abandonado en la región del combate, se lo devoraron las... Esta muerte trajo el siguiente problema. Sebastián no tenía descendientes y entonces el rey de España, Felipe II, aprovechó la situación. Entró en territorio portugués decidido a imponer su pretensión al trono. Felipe reclamaba la corona portuguesa por ser nieto del rey Manuel I. La madre de Felipe, hija de Manuel I, era Isabel de Portugal, famosamente la mujer de Carlos V. La cuestión fue que en abril de 1581
En el convento de la Orden de Cristo de Tomar se congregaron las cortes y se procedió al juramento del rey español como heredero de la corona de Portugal. Ese es el momento de la mayor extensión del imperio español, ya que gobernaban sobre Portugal y todas sus colonias. Uno de los modos de resistencia a esa anexión fue ciertamente curioso. Apareció una creencia conocida como sebastianismo, que explicaba que se produciría la resurrección de Sebastián y su regreso al trono. Dentro de esa creencia, algunos aseguraban que no hacía falta una resurrección, puesto que Sebastián no había muerto. Decían que el rey podía estar escondido, que tal vez estaba en peregrinación, o como el rey Arturo en Avalón, podía estar esperando la hora de su segundo advenimiento en alguna isla encantada. Uno de los divulgadores más populares del sebastianismo fue el poeta Antonio González Bandarra, conocido simplemente como Bandarra. Era zapatero y dedicó su vida a la divulgación en verso de los asuntos cotidianos. Esos versos fueron incluidos en el índice de libros prohibidos de la Inquisición, en el índice. Entre otras cosas, Bandarra compuso muchos versos en los que cantaba por el retorno del deseado, como era llamado Sebastián. Y esos versos los cantaba todo el pueblo de Portugal. En aquel marco se presentaron unos cuantos diciendo que eran el rey perdido, ¿no? Y todo para demostrarle a Felipe II que no tenía ningún derecho a proclamarse rey del Portugal. Una de esas apariciones fue la de un hombre llamado Gabriel Espinosa, conocido como el pastelero de Madrigal. La crónica dice que las brumas rodean su lugar de nacimiento. Mientras en Madrigal se le tiene por hijo de la villa, sin embargo se apunta a Toledo como el lugar más probable de su nacimiento. El caso es que Espinosa se hizo pasar por el rey Sebastián. Y eso lo hizo ayudado por un monje de uno de los monasterios de la localidad donde vivían ambos, que era Madrigal de las Altas Torres. El monje, llamado Fray Miguel de los Santos, había conocido al verdadero rey Sebastián y, aprovechando el parecido físico de Gabriel Espinosa con el rey Finao, comenzó a decir que el soberano había vuelto. Un detalle que es este. No había muchos pelirrojos en aquel tiempo, o en aquel lugar, y parece que Sebastián era colorado, y el pastelero también. Para que el suceso no quedara solo en un rumor provinciano, Fray Miguel y el impostor, Gabriel Espinosa, aprovecharon la presencia en el convento de Madres Agustinas de Madrigal de una sobrina de Felipe II, una princesa que se llamaba María Ana de Austria y Mendoza. Esta dama, aunque pariente de Felipe, era muy ambiciosa y se tragó el cuento del regreso de Sebastián. O más bien le convino creerlo. Es que Gabriel Espinosa le prometió casarse con ella y hacerla reina de Portugal si recobraba el trono. María Ana, para solidificar la pretensión de Espinosa, le regaló joyas de la corona y le dio cartas en las que lo trataba de majestad. De ese modo, con el apoyo de María Ana, Gabriel Espinosa inició el camino hacia Lisboa a la espera de conseguir que el pueblo lo defendiera. Pero la reacción de Felipe II no se hizo esperar. Es que pronto llegó a la corte de Lisboa el rumor del regreso de Sebastián, algo muy esperado por los portugueses. Y el rey Felipe decidió apresar a todos, a Fray Miguel, a Gabriel Espinosa, a la princesa María Ana y a todos los que pasaban por ahí. Y se inició un proceso. Gabriel Espinosa fue torturado y finalmente se lo sentenció a morir en la horca, hecho que sucedió el 1 de agosto de 1595.
Cuentan que en el patíbulo Espinosa sostuvo su impostura y murió con gran valor, negando su delito de traición y gritando antes del nudo fatal que la corona de Portugal le pertenecía. Luego de muerto, lo desmembraron y su cuerpo fue repartido y expuesto como castigo ejemplar. Fray Miguel de los Santos fue trasladado a Madrid, lo rebajaron a laico y lo ahorcaron en la Plaza Mayor. A María Ana se le perdonó la vida, pero fue condenada a guardarse a perpetuidad en un convento. Se la rebajó a la condición de monja sin trato de favor alguno. Su suerte cambió, sin embargo, con la muerte del rey Felipe II en 1598, cuando su sucesor y primo de la monja, Felipe III, la perdonó y la llevó al convento de Madrigal, del que con el tiempo terminó siendo priora. Finalmente, en 1611 fue nombrada abadesa perpetua de las huelgas reales de Burgos, la mayor dignidad eclesiástica que podía concederse a una mujer en aquella época. María Ana murió en 1629 diciendo que supo ser compañera de un rey. Han quedado dudas acerca de la verdadera identidad de Gabriel Espinosa. Algunos dicen que pudo ser un hermano bastardo de Sebastián y de ahí su parecido físico. De hecho, en el proceso, Espinosa declaró que no conocía a sus padres, que lo habían abandonado en un orfanato. Incluso cuando era juzgado, aseguraba que no podía pasarle nada, pidiendo insistentemente hablar con el rey Felipe II. Espinosa decía que su parecido a Sebastián era tan pronunciado que el rey lo reconocería inexorablemente. Pero Felipe nunca concedió la entrevista. Una última cuestión. Un tipo que se emocionó con esta historia fue José Zorrilla, el de Don Juan Tenorio, ¿no? Escribió una obra de teatro que se llamó Traidor, Inconfeso y Mártir. Traidor, Inconfeso y Mártir, que se publicó en 1849. Estando ya en la horca, el pastelero, que para Zorrilla en su obra era redondamente Sebastián, sin impostura ninguna era el rey, se despide de la despedida del rey. Sacrifico mi vida a sostener esta patraña que mi historia desde hoy hará famosa. Ahogad en la duda, morir debo, si no por Sebastián, por Espinosa. Bueno, me gustó este último verso. Sí. Sacrifico mi vida a sostener esta patraña que mi historia desde hoy hará famosa. Ahogad en la duda, morir debo, si no por Sebastián, por Espinosa. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla? Bueno, este tipo Sí. era zapatero o pastelero. Pastelero. Ah, ¿y quién era el zapatero? No, el zapatero era el poeta Bandarra, Sí. Aquel cuyo libro, Antonio González Bandarra, ese poeta, ese era zapatero. Y que fue el más popular divulgador del sebastianismo. Entonces, en homenaje a ese zapatero, vamos a escuchar el tango que se llama Giuseppe el Zapatero. Canta Gardel.